Leo tiene imán con la pelota, sigue Leo, se apoya, viene el tiro de atrás, ¡gol! ¿Cómo orar oraciones maduras? No sé si alguna vez nos hemos sentido así como esos ahí viendo el partido. Sí, Señor, por favor, Señor. Sí, ¿ustedes se imaginan eso? Dice, sí, me ha pasado. ¿Cómo orar oraciones maduras? Quiero que ese tema en el que estamos, ya llevamos varias semanas pensando en que nuestras oraciones crezcan y puedan ser mucho más profundas. Ahora, no está mal orar por cosas del diario vivir. Señor, por favor, que alcance, que me dejen entrar, que la cita no me la cancelen, lo que usted quiera. O como la gente muchas veces ora en pico y placa: Señor, hazme invisible, por favor, hazme invisible. Porque se le olvidó que no tenía que sacar el carro, ¿cierto? Miren, lo que quiero decirles es que esas son oraciones que uno hace y no es que sea pecado. Lo que quiero decirles es que está bien orar por esas cosas. Son las necesidades más del diario vivir, de la cotidianidad. Lo que queremos hablar aquí con cómo orar oraciones maduras es en avanzar en oraciones mucho más profundas, así como con los seres humanos, que muchas veces podemos llamar para pedir un favor, llamar para concretar una cita. Es avanzar en conversar de aspectos más profundos y más trascendentales que nos ayuden a crecer. Aquí es hablar con nuestro papá, y con seguridad, si nuestra vida de oración, nuestro diálogo con nuestro Padre crece, avanza, se nutre, se vuelve cada vez más significativo, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Por eso estamos analizando el Padre Nuestro, una oración tan breve, una oración tan sencilla, ¿cierto? Que uno a veces dice, ¿cuándo fue la primera vez que la hice? Tan sencilla que cualquier niño lo podría hacer, pero tan profunda que cualquier erudito debería hacerla. Y hemos venido analizando cada parte de ella, y recuerden, pensando cómo los discípulos, siendo personas que tenían todo un trasfondo de oración, para ellos el tema de la oración no era nuevo, como de pronto alguna persona que tiene aquí 20, 30 años de conocer a Jesús dice, bueno, ¿y qué me van a enseñar de la oración si yo he escuchado de la oración toda la vida? Miren, esta gente toda la vida había escuchado de la oración, pero vieron a Jesús a orar, vieron a Jesús orando de tal manera que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña esta oración. Y espero que estemos reflexionando en cada parte de ella. Y gracias a Dios que lo podemos tener en nuestro canal de YouTube, cada parte, para seguir reflexionando en cada pedacito de ella. Y quiero que recordemos un poquito la oración. Miren aquí, recuerden que hay dos partes. La primera, que son peticiones enfocadas en Él, ¿cierto? Pero ahora vemos las peticiones enfocadas en nosotros. Uno empieza diciendo, Padre nuestro, y luego, ¿qué sigue? Que estás en los cielos. Y vienen, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y tres peticiones que tienen que ver con Él. Ahora, tres peticiones que tienen que ver con nosotros. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas. De eso hablamos hace 8 días. Y ahora quiero que hablemos de no nos dejes caer, sino líbranos del maligno. Algunas traducciones de la Biblia, y yo les he animado a comparar traducciones de la Biblia, dice líbranos del mal. Y acá dice, en esta versión, la NBI, dice líbranos del maligno. ¿En qué quedamos? ¿Es del mal o del maligno? No se pierdan el próximo capítulo y el último, la gran final. ¿A qué se refiere? Entonces, en 8 días estaremos terminando. Esta última petición la vamos a ver en 2 partes. Hoy vamos a ver hasta acá, no nos dejes caer en tentación. Si no, líbranos del maligno, líbranos del mal, en 8 días. Pero quiero que pensemos en esto. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa eso? Uno repite, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer. Pero ¿qué significa? ¿Qué implica? Primero hay que pensar a qué nos referimos con tentación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir tentación? Cuando decimos tentación, uy, estoy tentado. ¿Sí? Aquellos que les dicen, no debe comer dulce, y pasa por una pastelería y ve unos dulces ricos y dice, ese pastelito me está haciendo ojitos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? Que se siente, ¿qué? Tentado. ¿Qué significa sentirse tentado? Es sentirse, ¿qué? Atraído, seducido, incitado a hacer algo que no debe hacer. Porque el médico le dijo, no coma dulce, usted ya está prediabético, un dulce más y se vuelve diabético. ¿Y qué pasa si alguien le dice, no se reprima, hágale, sea feliz, si el pastelito le está haciendo ojitos, hágale, mijo? ¿Eso sería sabio? No.
¿Y qué tal el otro sigue argumentando? No se reprima, la represión causa daño, hágale. Es que no es represión, es inteligencia, ¿cierto? Si sé que me hace daño, no lo voy a hacer. Entonces, cuando hablamos de tentación, estamos hablando de, otra vez, sentirnos incitados, motivados a hacer algo que no es conveniente, que nos hace daño, que acaba la vida, que perjudica, ¿sí? Que atenta contra la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué somos tentados? ¿Sí? Tentación, dice tentación. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no es fácil eso de manejar en nosotros? Miren, ¿qué significa la palabra tentación? La palabra tentación, y permítame aquí que les mencione algo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra es peirasmos. ¿A qué se refiere? Es una palabra que traduce como prueba, como un test, ¿sí? Que se usa para poner a prueba el carácter de alguien, por decirlo así. Cuando Dios probó a Abraham, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la primera traducción al griego, la Septuaginta, lo traduce como peirasmos. Quiere decir que esa palabra significa prueba, poner a prueba, como de qué material está hecho, ¿sí? También tiene que ver con tentación, se usa para tentación. Entonces, algunos hacen diferencia entre prueba y tentación. La prueba viene de Dios, la tentación del diablo, pensando en esto de que Dios no tienta a nadie, pero en el griego usan la misma expresión para hablar de poner a prueba a alguien. Y aquí, siguiendo el ejemplo del dulce, pues está poniendo a prueba mi carácter, mi fuerza de voluntad, mis convicciones también, porque si yo estoy seguro que me hace daño, no lo hago. Pero si aquí el deseo puede más que mis pensamientos y razonamientos, pues voy a coger el dulce, me lo voy a comer y voy a sufrir las consecuencias, ¿cierto? En alguna época ya no, a mí la leche me hacía mucho daño. La leche entera me producía unos efectos terribles para mí y para quienes me rodeaban. Entonces yo dije, no voy a tomar leche, ¿sí? Y le dije al doctor, doctor, la leche me cae mal, al gastroenterólogo, ¿sí? Me hace daño. ¿Y qué puedo hacer? Y el doctor me dijo, pues no tome leche. Así es sencillo, ¿cierto? No tome, ¿sí? Y claro, es igual con la tentación. Me hace daño, ¿qué hago? Pues no lo hago, ¿sí? No lo hago. No voy a avanzar en ese sentido. Ahora quiero que veamos un texto. Hay muchos textos en la palabra de Dios y tenemos que ir a algunos pasajes. Quiero que veamos lo que dice Santiago 1:12 en cuanto a esto. Dice, dichoso el que resiste, ¿qué cosa? La tentación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Dichoso, feliz aquel que dice, no voy a comer dulce. Claro, porque es lo que él necesita, cuidarse de no comer esto porque ya está a punto de ser diabético. Igual con las cosas del Señor y con la vida diaria, con todo en la vida. Si sé que eso no me conviene, si tenemos que pensar, por ejemplo, en el adulterio, como hombre me puede llamar la atención otra mujer, pero si yo pienso, yo tengo la mía, la amo, esa es la mujer a la que quiero ser fiel, digo, ¿yo qué hago fijándome en otra mujer? Por eso Proverbios dice que al adúltero le faltan sesos. Imagínense, no lo digo yo, por favor, lo dice la Biblia. Alguien dirá, no trate así a los pobrecitos adultos. No, yo no. Proverbios dice, al comete adulterio le faltan sesos, cerebro, o sea, bruto en pocas palabras. ¿Por qué? Un hombre me decía, no, pues si yo con una sufro, con dos peor. Sí, no. Es porque uno atenta contra la voluntad de Dios y causa daño a la persona que ama, a la otra persona, a uno mismo, a los demás. Por eso es dichoso, la palabra es feliz, el que resiste, el que soporta la tentación. Porque al salir, ¿qué cosa? Aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, cuando hablamos de no nos dejes caer en tentación, es Señor, yo no quiero fallar, yo no quiero caer, yo no quiero. Ahora miren, si usted siguiendo el ejemplo del prediabético, mirando el postre tan rico y se queda ahí mirando, ay, ¿cómo sería tener eso en la boca? ¿Eso es sabio? Lo mejor es yo veo ese, uy, qué rico esa vaina. No, pero adiós, olvídelo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, eso significa huir. No significa ser cobarde. Si alguien le dice no sea cobarde, venga, mírelo, no es capaz de ver el postre. No soy bobo, es diferente. Sé que eso me hace daño. Por eso cuando la Biblia dice huye de la tentación, es que yo no me quedo pensando. Ahora, algo importante, mire, ser tentado no es malo. Ojo con esto. Jesús fue tentado, ¿recuerdan? Y es más,
nos dice Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Uno dice, ¿cómo? ¿Quiere decir que Dios puede permitir la tentación? Y es más, Dios nos puede como meter en situaciones. Sí, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice Mateo capítulo 4. ¿Qué pasa? Miren, Martín Lutero, un teólogo, decía lo siguiente: mi maestría en teología han sido las tentaciones. Una persona crece, decía él, por medio de la oración, por medio de la palabra y en medio de las tentaciones. ¿Por qué? Porque dichoso el que resiste la tentación, porque cuando sale aprobado, recibe ¿qué? Corona de vida que Dios ha prometido. Es decir, crezco, avanzo en la vida, me vuelvo más fuerte, le saco músculo a mi fe. ¿Se han escuchado hablar ahora que la gente dice cuando habla de finanzas, músculo financiero? Yo le voy a hablar músculo espiritual. ¿Y qué significa eso? Que usted puede resistir las tentaciones. Y van a haber tentaciones que ya por haberlas superado varias veces, usted puede superarlas con mayor facilidad. Hay otras que no. Ahora, no significa esto que yo debo buscar tentación, ¿sí? Si tengo una debilidad con el alcohol y ya lo dejé hace mucho tiempo, no, me voy a ir a meter en bares para ponerme a prueba. No estamos hablando de eso. Eso sería dar lugar al diablo. Cuando decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación, no quiero caer en esa situación que sé que me va a hacer daño. No es malo ser tentado, ojo, pero dichoso si resisto la tentación. Puedo sentirme tentado, estar allí. El punto es que no quiero caer, no quiero ceder ante la tentación. Y hay que tener claro esto y pensar incluso en qué áreas puedo ser yo más vulnerable. ¿En qué áreas? Miren, piensen esto. Satanás es real. Alguien dirá, no, a veces Satanás no tiene ni cuernos ni cola. Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, como dice un autor. Si Satanás quisiera, y piense a nivel personal, si quiere hacerlo trizas, ¿qué usaría? La tentación, pero la pregunta es, ¿en qué me tentaría? Algunas personas hablan de los 3 pilares de la concupiscencia humana. ¿Sabe a qué se refiere? Dice que los 3 pilares habla del sexo, habla del orgullo y hablan del dinero. Algunos tentados por el sexo, como por ejemplo el rey David, ¿se acuerdan? Él debía estar en la guerra y está ocioso, se pone a mirar por la ventana, por la terraza, ve una mujer bonita bañándose y ¿qué hace? La primera mirada, ¿cierto? Miren, la primera mirada no es pecado. Usted puede ver los hombres, una mujer desnuda, la mira porque es natural que usted voltea, ¿cierto? La segunda ya lleva lascivia, ¿cierto? Por eso que un sinvergüenza me decía, o sea que la primera debe ser larga. David se quedó mirando y comienza a codiciar y peca. Los discípulos con el tema del orgullo, ¿se acuerdan? Que ¿quién quiere ser el primero? La tentación de ser el primero, de ser el mayor, quién manda a quién. Eso pasa desde niño y pasa en adultos y pasa hasta en la vida de fe. A veces a pastores compitiendo, misioneros, que quién es mejor, ¿cierto? Por eso que a veces algunos, ¿cuánta gente tiene tu iglesia? Dice, 10,000, wow, como si eso fuera lo más importante. Como si Dios nos va a preguntar, ¿cuánta gente llevaste a Cristo? Dios va a decirnos, ¿fuiste fiel? Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere gente fiel, la fidelidad desenlaza todo lo demás. Lo que quiero que pensemos aquí en esto de la tentación es que todos somos tentados y cada uno de diferente manera. Uno puede pensar en la ambición, la plata, y fíjense, los 3 pilares decían algunos, sexo, orgullo o fama y plata. Judas fue tentado por la plata, por la ambición. ¿Cuánto problema causa la ambición al dinero? ¿Usted no se ha puesto a pensar que cuando alguien muere, el tema de la herencia se vuelve un problema tenaz? Por eso recuerdo en el entierro de la mamá de una amiga, ella decía en el entierro, gracias a Dios toda la familia está unida porque mi mamá no dejó nada a nadie. No había nada por qué pelear, ¿cierto? Pero como el tema del dinero también desvía el corazón de mucha gente. Pero quiero que pensemos en esto seriamente, que todos somos propensos a caer en tentación porque somos seres humanos. Por eso, dichoso el que la resiste. Miren, Jesús fue tentado. La gran diferencia es que Jesús no pecó. Quiero que vean un texto y luego volvemos a Santiago. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, habla de Jesús,
El sacerdote, el sumo sacerdote, era la persona que estaba como mediador entre Dios y los hombres, delante de Dios para interceder por la gente y delante de la gente para hablarles de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado. ¿En qué? En todo. Jesús fue tentado en todo. De la misma manera que nosotros. Miren esto. O sea, cuando alguien dice, uy, esa tentación está muy tenaz, mire, fue tentado en todo, pero ¿qué? Aunque sin pecado. Jesús fue tentado, igual que nosotros somos tentados. La pregunta que quiero que pensemos aquí es, ¿en qué áreas me siento más vulnerable y propenso a ser tentado? En otras palabras, ¿cuál sería mi talón de Aquiles? ¿Sí? Si alguien dice, no, nada, yo estoy fuerte, el Señor me ha hecho, ya estoy más allá del bien y del mal, entonces permítame decirle que su talón de Aquiles es el orgullo, ¿cierto? Que uno se siente muy capaz y cree que ya soy, que nada me va a hacer daño. Por eso quiero que volvamos a Santiago. Estábamos viendo que dichoso el hombre que soporta la tentación, pero mire lo que dice el versículo siguiente, el 13. Dice así, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, no es Dios, ay, Dios me tentó. No, el que tienta es el diablo, que quiere hacernos caer, ¿sí? Pero quiero que continuemos. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando ¿de qué? O sea, es cierto que Satanás nos tienta, pero mire, cuando de sus propios malos deseos, así como David mirando por la ventana, por la terraza, ve a la mujer. ¿Qué debió haber hecho David en ese momento? Pues meterse y cerrar la cortina y no seguir mirando. Pero el sinvergüenza se quedó mirando, ¿sí? Y la mujer echándose champú, o qué se echaría en esa época, ¿sí? Y mirando. Y y el tipo seguía mirando, ¿cierto? Y seguía mirando. No mire, no sea burro, ¿cierto? Si a usted le gusta ver televisión de noche y comienza a canalear, mire, siempre ya en toda vaina aparece algo. Si usted se queda mirando, no mire, cambie. ¿Sí me explico? Ahí es cuando el mismo Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Por tanto, cuando llega un pensamiento, muchas veces por aquí que empieza la cosa, mire, nuestros propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra ¿qué? El pecado. Uno comienza a pensarlo. La idea es que no lo piensen, porque cuando uno lo comienza a pensar, lo termina haciendo. Cuando llega eso a la cabeza, mire, llega el pensamiento, ahí es que tenemos que ejercitarnos. Cambia el pensamiento. ¿Quiénes han jugado uno aquí? ¿Han jugado uno? ¿Se acuerdan de la carta de reversa? ¿Sí? Cada vez que venga un pensamiento, eche una carta de reversa en la mente. Piense, por ejemplo, que Dios dice en su palabra que debemos pensar en todo lo justo, todo lo puro, en todo lo santo. En esto voy a pensar, ¿sí? Y miren, algunos dicen, no, es que la ocasión hace al ladrón. Claro, usted está peleando con su mujer le dice, no eres un bueno para nada. Usted llega a la oficina, se sienta y aparece la secretaria y le dice, ay doctor, usted es tan capaz, tan inteligente, dichosa la esposa que usted tiene. Y usted dice, oye, esta niña no está tan feita, ¿cierto? Que está como linda, la mugrosa. Y la secretaria se va toda así y usted peor la mira y comienza a mirarla ya. Por eso, si usted lo piensa, quítelo, ¿sí? No voy a pensar. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Uno tiene que ser consciente. Miren, cuando uno dice no nos dejes caer en tentación, escúcheme acá, hay algo muy importante acá. Uno está reconociendo que es frágil y uno tiene que ser humilde. Uno está reconociendo al decir no nos dejes caer en tentación, Señor, soy propenso, soy frágil. Puedo pecar, puedo caer en tentación. Y mi talón de Aquiles es este. Es la plata, es el orgullo, es la parte emocional, sexual, relacional u otra cosa. El mal genio, lo que usted quiera poner. Cada uno de nosotros tiene que identificar cuáles son esas áreas en las cuales Satanás nos puede dar duro. No identificarlo es una torpeza y una necedad. Es así tal cual como con la alimentación. Usted sabe qué le hace daño y no lo consume. Como ese doctor que me dijo, no consuma leche. Si a usted le hace daño las grasas, evita grasas, carne magra, etc.
que le hace daño el pescado, que es alérgico a los mariscos, pues no come mariscos. Pero usted no tiene por qué ponerle eso como ley a otros, prohibido comer mariscos. No, cada uno tiene sus propias formas de cuidarse y no tengo por qué imponérselas a otros. Hay lugares, hay cristianos que a veces han tratado de imponerle eso a otros, porque para él la música ha sido algo nocivo, entonces le dice a los demás, no escuchen música. ¿Por qué? Como el televisor es un problema para él, no el televisor, lo que ve en el televisor, entonces prohíbe. Me acuerdo una vez un predicador cogió un televisor en un estadio y con un palo lo destrozó. La caja del diablo. No, el problema es el mal deseo que, ya, mira, quitaron el versículo, el mal deseo que uno lleva adentro. Por eso dice, cada uno es seducido cuando de sus propios malos deseos. Y debemos identificar cuáles son esas áreas para cuidarnos, para no caer en ellas. Si a alguien el baile le hace daño, pues no baile, pero no se lo imponga a otro. Hay gente que le encanta, mira, además que es muy latino bailar. Los misioneros que llegaron, los anglosajones, eran unos troncos, esos no bailaban, ¿cierto? Con el respeto a los anglosajones presentes, ¿cierto? Pero no es el baile no es malo. Alguien me decía, el baile es malo. No, malo es uno, que es un pervertido que quiere bailar y quiere tocar donde no debe, ¿cierto? El licor es malo. No es malo, malo es uno que abusa del licor. Un vinito, por eso es bueno, está rico, saludable, digestivo, ¿cierto? Uno. Porque salen de acá, el pastor dijo, entonces unos cuantos. No. Lo que quiero decir es que es más fácil volverse legalista y poner reglas. Prohibido, no, todo es no. Y es fácil también volverse un libertino. Hago lo que quiera, soy libre. Vivir en ese equilibrio en el que Dios quiere que viva es difícil. Implica oración, comunión, amor, dependencia del Señor. No son reglas, por eso en la confra decimos conversaciones y no políticas, porque cada persona es un caso especial y merece ser atendida, escuchada. Es fácil irse a los extremos. Por eso siempre enfatizamos que queremos vivir en una sana relación profunda con Jesús nuestro Salvador. Por eso oraciones maduras, crecer en esto. Entonces cuando pensamos en tentación, otra vez, no nos dejes caer en tentación. Tentación es ese deseo de hacer algo que no nos conviene, que nos hace daño, y debemos tener la fortaleza interior por la oración de decir, Señor, no voy a ceder, no voy a caer, voy a huir de estas cosas. Ahora cuando dice no nos dejes caer, ¿por qué dice no nos dejes caer? Por lo que acabamos de decir, es reconocer nuestra fragilidad. Y quiero que vean un pasaje aquí, por favor, en la palabra de Dios, en 1 Corintios. Y perdón que busque ahora varios versículos, porque al analizar el Padre Nuestro, tenemos que analizarlo a la luz del contexto de toda la Escritura. Miren, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de ¿qué? De no caer. El apóstol Pablo le dice a los corintios que tengan cuidado con esto, porque muchas veces nuestro orgullo espiritual, porque tenemos mucho tiempo de conocer a Jesús, he leído la Biblia varias veces, ya tengo un año yendo a la confra, ya hice cultura confra, ya hice Biblia, primeros pasos. Mire, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Creo que uno de los grandes problemas para un creyente, un seguidor de Jesús, es pensar que estoy lo suficientemente firme. Cuando uno dice, Señor, no nos dejes caer en tentación, implica humildad. Humildad. Y el texto continúa, mira, quiero que vean lo que sigue. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Miren, Dios no permitirá, quiere decir que Dios permite las tentaciones. ¿Quiénes han leído el libro de Job? ¿Han leído? Los que no lo han leído, léanlo. Y los que lo han leído, otra leída nunca viene mal. Qué bueno ver allí la historia de este hombre. Miren, Dios permite. No es que Dios tienta, no, pero Dios sí permite. ¿Sí? Dice, no permitirá, dice, que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, miren ese contraste. Cuando llegue la tentación, cuando llegue esa prueba, Él les dará también una salida a fin de ¿qué? A fin de que puedan resistir. Dios nos dará la salida. Escúchenme aquí algo muy importante. Así como les decía que la expresión no nos dejes caer en tentación está expresando de parte de nosotros, humildad, reconocimiento de nuestra fragilidad y vulnerabilidad,
de parte de Dios, ojo aquí, estamos reconociendo que Dios es soberano y poderoso, que Él tiene autoridad por sobre toda tentación y por sobre todo en esta tierra. Porque estoy diciéndole, Señor, no me dejes caer. Él tiene el poder para no dejarme caer. Cuando uno está diciendo, Señor, no me dejes caer en tentación, estoy reconociendo, Señor, tú tienes todo el poder para librarme de eso. Estoy corriendo a Él. Por eso es una oración madura. Es una oración madura que dice, Papá Dios, Padre nuestro, tú me puedes proteger de la maldad que llevo adentro. Estoy reconociendo quién es Él y estoy reconociendo quién soy yo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es humildad y eso es exaltar al Señor. Por eso cuando cantamos que a Él sea el honor, la gloria, es decir, Señor, tú puedes hacer que las cosas sean diferentes. No nos dejes caer en tentación. Ahora, esto es un proceso continuo en la vida. No es que solamente es una vez, ¿sí? Que yo ya oré, tengo que ser consciente de esto y toda la vida, al igual que el prediabético o el diabético, que por el resto de la vida. Yo recuerdo un hombre que le gustaba mucho el dulce. Él venía a la compra, mucho. Y él, cuando veía a otros comer dulce, decía, qué dicha la de ustedes. Yo no puedo comer dulce por el resto de mi vida. Sonaba como, todo dramático, ¿cierto? Ahora, bueno, gracias a Dios ahora hay dulces para diabéticos, etc. Pero miren, ¿qué podemos hacer? Una pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Qué podemos hacer si al decir, no nos dejes caer en tentación, reconozco lo que soy, reconozco quién es Él, ¿qué podemos hacer? Quiero que no piensen en lo siguiente como algo muy práctico, como una aplicación a la vida. Miren, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. Miren, primero identifica en qué áreas de tu vida sientes que eres más vulnerable a la tentación. Háganlo, por favor, como una tarea. Yo estaba pensando seriamente en eso. Un amigo me preguntó hace poquito, ¿qué haría el diablo para hacerte trizas? Si uno puede identificar eso es humildad. Mi fragilidad es esta, mi fragilidad es la otra. Identificar, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Identifique. No diga nada, ni balbucee, porque alguien escuche, yo lo escuché decir. No, ¿sí? Solo piénselo, ¿listo? Segundo, mire, lo segundo que podemos hacer, cuida tus pensamientos. Concéntrate en algo diferente. Si mi debilidad es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la plata. Siempre estoy pensando en plata. Hay gente que siempre vive, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Sí? De pronto no es la suya, solo pongo un ejemplo. Mire, cambie el pensamiento. Use la carta de reversa. Piense más bien que el Señor suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. Usted me dirá, no, es que no es mi debilidad la plata, es que tengo tantas cuentas, tantas deudas por pagar. Piense que Dios ha dicho, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No es que la Biblia sea un libro de recetas, por favor, para cada circunstancia, no. Es que poder entender ese texto a la luz de su contexto y me debe invitar a estudiar más su palabra para que Jesús y su palabra se metan en nuestro corazón y su palabra sea esa carta de reversa a esos malos pensamientos que todos llevamos dentro. Un autor que trabaja el tema de los pensamientos dice, miren, uno tiene decenas de miles de pensamientos diarios y dice, casi el 90% de esos pensamientos son malos. Siempre estamos pensando mal. De pronto alguien ahorita está pensando, Joaco está diciendo eso por lo que le conté el otro día. No, yo ni me acuerdo. A mí me cuentan tantas cosas que a veces me confundo. Le digo, ¿usted es el que está divorciando o usted es el que quiere matar a la mujer? No, mentira, es una broma, pero lo que quiero decir es, cuidar los pensamientos. Uno siempre está pensando mal en muchas formas, ¿sí? De muchas maneras. Es tratar de cambiar el pensamiento. Si mi pensamiento es, no, mi debilidad es la pornografía, tanta gente luchando con esto, voy a cambiar mi pensamiento. Yo no necesito ver eso, yo prefiero ver a mi esposa. Y si soy soltero, voy a cuidar mis pensamientos y voy a pensar en lo que Dios quiere que yo piense, pero voy a cuidar mi mente. Identifica, cuida tus pensamientos. 4 cosas. La tercera, miren, crea barreras de protección. Si mi debilidad es la pornografía, ponle filtros al computador. En el celular, entrégaselo a tu esposa todos los días, a tu hermano, si eres soltero, que lo vean. No hay nada que esconder. Hay gente que le tiene clave sobre clave. No, pues, porque es mi intimidad, mi vida privada. Mire, si usted no tiene nada, déjelo ahí. Que su esposa pueda esculcar si quiere, este mugroso con quién está, a quién le manda corazoncitos, ¿sí? Con quién está chateando a medianoche, vea, ¿sí? Cree barreras de protección. Hay filtros en el celular, en el computador, donde uno puede inclusive mandarle reportes a personas.
¿Sí? Uno va y le llega, este tipo ha visto todas estas páginas. Crear barreras de protección. Hay una serie que hicimos aquí hace ya más de un año acerca de barreras de protección. ¿Para qué? Para cuidar. Pero sus barreras son diferentes a las de los otros. Otra vez, no se la impongamos a otros porque nos volvemos legalistas. Yo conozco personas que, por ejemplo, cuando viajan, que por su trabajo tienen que viajar mucho, ellos nunca van a un hotel. La empresa les paga un buen hotel, pero ellos dicen no, gracias. Y la empresa pues feliz porque se ahorra la plata. Pero el tipo, ¿por qué lo hace? Cuando hay otros que dicen, ay, me encantan los hoteles, la comida de hotel, ¿cierto? A este no. Él siempre busca una familia amiga. A veces me pregunta, oye, ¿tú conoces a alguien en La Paz? ¿Conoces a alguien en Quito? ¿Por qué? Porque alguien que me reciba. Le digo, no seas sinvergüenza, pague hotel. No, la empresa me la paga. Y el tipo me dice, a mí los hoteles me dan miedo. Digo, ¿por qué? Es que cuando yo antes de conocer a Jesús era un vago sinvergüenza que los hoteles hice hasta para vender, por eso que un hotel me trae malos recuerdos. No me gustan los hoteles a no ser que vaya con mi esposa. Cada uno tiene sus cercos de protección, pero no se lo imponga a otros. No le diga a la gente, no vayan a hoteles nunca. No, hay otros que sí lo pueden disfrutar, se meten de pronto al jacuzzi, si hay jacuzzi. Cada uno debe tener sus propios cercos de protección y cuidar la vida. Y lo último, miren, para ir terminando, la cuarta, cuéntale a un amigo, maduro, no a cualquiera, ¿sí? No a cualquiera que lo va a poner en Facebook, en Instagram, en Be Real, a un amigo o grupo de personas de confianza. ¿Saben? Las personas que sufren adicciones como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, buscan grupos de acompañamiento. Por eso creemos en la conferencia, en los grupos pequeños, porque en el grupo pequeño nos acompañamos. Por eso también animamos, no imponemos, que sean semanales. ¿Sabe lo que hacen los Alcohólicos Anónimos? Lo hacen diario. Diario se reúnen con alguien, con un mentor que les ayuda para poder salir de esa adicción tan tenaz en la que han estado sumidos. Por eso lo que hacemos es grupos semanales, algunos lo hacen quincenales. Pero ¿qué queremos en esto? Apoyarnos en otras personas que oren por nosotros, acompañarnos y rendir cuentas. Toda persona debe tener a alguien a quien rendir cuentas. Y mientras más personas tengamos, mejor. A alguien ante esa persona podamos decirle abiertamente, miren, a lo que voy es sin tanto preámbulo. Ustedes se han dado cuenta que cuando usted se encuentra con alguien, se reúne con alguien a tomar un café, uno empieza, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? Y la familia, y los hijos, pasan como 10, 15, 20 minutos y después, bueno, vamos a entrar en materia, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien con quien me puedo sentar a tomar un café y decirle, bueno viejo, ¿cómo van las cosas? ¿Has seguido mirando a esa mujer que no es tu esposa? ¿Has seguido tomando trago? ¿Cómo va con la pornografía? ¿Cómo va con el tema de la plata? Podemos rendirnos cuentas. Hay un autor que menciona 10 preguntas que deberíamos hacernos mutuamente entre esas personas que nos rendimos cuentas. Preguntas atrevidas, ¿sí? Como ¿en qué has estado pensando últimamente? ¿Tienes deudas? ¿Cómo estás manejando tu plata? ¿Cómo estás manejando tu vida de intimidad sexual con tu esposa? Y la última pregunta es, ¿me has mentido en alguna de las anteriores? Porque la idea es rendir cuenta. Por eso quiero que piensen en un texto y voy terminando. Miren lo que dice Santiago, volviendo a Santiago. Por eso, díganlo ustedes, ¿qué dice? No escuché, ¿qué dice? Eso, confiésense unos a otros. ¿Sus qué? Ay, bendito, ¿quién va a hacer eso? Por eso estamos hablando una persona de mucha confianza, un compañero de oración, un amigo del alma con quien puedo apoyarme y él apoyarnos mutuamente unos a otros, sus pecados, y oren, y otra vez, unos a otros. Esto es los llamados mandamientos recíprocos, unos a otros, que aparecen en la Escritura muchas veces. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean sanados. ¿Queremos ser sanos? Ahora habla de sanidad en el texto, habla de sanidad física, porque el pecado muchas veces afecta la salud. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Miren, solo este texto sería motivo de estudiar y dedicarnos mucho tiempo a él, pero quiero que pensemos a manera de conclusión lo siguiente. Y si usted se me durmió, al menos póngame cuidado en la conclusión. Mire, me gusta hacer conclusiones como para resumir lo que he querido decirles.
Mira, reconozcamos nuestra fragilidad y la tendencia que tenemos de fallarle al Señor, cediendo a nuestros malos deseos. Cuando esto ocurre, solo hay daño, dolor y frustración. Por eso, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos resistir a la tentación para ser dichosos, más fuertes, y así vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Una oración madura es aquella que con humildad pide: no nos dejes caer en tentación, y reconoce que la gloria es para Él, porque Él es poderoso para permitir que yo no caiga, porque Él tiene todo el poder. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir y vencer las tentaciones, y para que de tentación en tentación seamos más fuertes, más robustos, y así más felices en esta tierra, y podamos hacer felices a otros diciéndoles: Jesús es la respuesta. Qué dichosa es la vida cuando uno vive con Jesús y su palabra, vive unido por la amistad y vive siendo de influencia a otros. Y una manera de ser influencia es a través de nuestros misioneros, y gracias a Dios por tenerlos hoy con nosotros. Pero el reto es este: oremos oraciones maduras, que podamos orar y decir: Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Queremos orar así? Vamos a orar. Yo le pido que por favor inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor con todo el corazón. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra. Señor, queremos decirte con todo el corazón que te amamos, pero te necesitamos, Señor. Por eso te decimos también que nos des el pan de cada día. También te decimos que nos perdones nuestras ofensas. Y te pedimos hoy, Señor, con todo el corazón, tú que tienes todo el poder, tú que eres soberano, Señor, no nos dejes caer en tentación. Danos el carácter necesario para poder resistir las tentaciones, y para que resistiendo a ellas seamos más fuertes. Señor, queremos decirte en una mañana como hoy, queremos identificar nuestras áreas débiles, en qué aspectos somos frágiles, si en el orgullo, si en algún vicio, o en cosas buenas de pronto como mucho trabajo, mucho estudio. ¿Qué es lo que me tienta? ¿Qué es lo que me atrapa? Los títulos, la fama. Señor, queremos reconocer en humildad nuestra vulnerabilidad, y queremos poner delante de ti estas fragilidades y decirte: Señor, no nos dejes caer en tentación. Ayúdanos no solo a identificar nuestra debilidad, sino también, Señor, a pensar de una manera diferente, para cuidar nuestros pensamientos, Señor, y a crear esos cercos de protección en nuestra vida para no caer en tentación, y a buscar personas maduras. Regálanos personas maduras a nuestro alrededor, cerca de nosotros, ante quien podamos rendir cuentas, ante quien podamos ser vulnerables y poder decir: ora por mí. Señor, queremos vivir en esta tierra como tú quieres que vivamos. Queremos ser dichosos como hemos leído en tu palabra, porque hay dicha cuando uno resiste la tentación. Señor, bendícenos para hacer bendición. Señor, una vez más te lo decimos: bendícenos para hacer bendición. Te lo rogamos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.